Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Pero en este mes estamos enfocados en conocer ¿a quién? Al gran yo soy. Y ahí Andy terminó de decir el pasaje bíblico, el último del año es Mateo 16:15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Está preparado para recibir la palabra de Dios en esta mañana? Dígale que está a su lado, por favor, no te duermas. Por favor, no te duermas. Vamos a orar. Espíritu Santo, en esta mañana queremos abrir nuestros pensamientos, abrir nuestra mente, nuestro corazón, para recibir de ti esta palabra. Porque tu palabra es poder, tu palabra es sabiduría a nuestra alma. Y queremos en este día poder reflexionar, poder meditar y ser confrontados por tu presencia, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted trajo su Biblia, si trajo su iPhone o su celular, puede estar abriendo la aplicación o encendiendo su aplicación en Juan capítulo 10, verso 11. Lo que se va a decir en la pantalla es para aquellos que nos visitan aquí por primera vez, pero usted puede seguir la lectura ahí en su iPad o en su celular o lo que tenga en Juan capítulo 10, verso 11. El pastor Rocco la semana pasada nos hablaba sobre que Jesús es la puerta. Y a continuación del pasaje, en el verso 11, Jesús comienza a dar nuevamente una declaración importante para nosotros. ¿Qué es lo que dice el verso 11? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida ¿por quién? Por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan ¿quién? Las ovejas. Entonces el verso 14, nuevamente Jesús lo vuelve a repetir. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Verso 15, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo, el verso 19, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión, de pleito entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué le vamos a hacer caso? Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirles los ojos a los ciegos? Jesús, el buen pastor. Alrededor de toda la Biblia, si uno lee la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar que el pueblo que Dios escogió para desarrollar un plan, un propósito, estuvo constantemente vinculado a la ganadería. Constantemente desarrollaban un trabajo con animales. Y una de las tareas más importantes, y creo que aquellos que han visitado Israel, que han tenido la oportunidad de ver, una de las tareas más importantes que ha desarrollado el pueblo durante toda la historia de la Biblia es el pastorear ovejas, el estar con las ovejas. Y nosotros vemos grandes referentes en la Biblia como Abel, Abraham, Moisés, Job, David, constantemente estaban vinculados en esta tarea pastoral. Y no es menor mencionar que los profetas vemos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel,
en mensajes que Dios daba a los profetas, también hacían referencia ¿a qué? A los pastores, a las ovejas. Y Jesús, cuando comienza a hablar a esa audiencia, a decir, yo soy el buen pastor, ellos estaban familiarizados, entendían el concepto de lo que Jesús les estaba diciendo, porque la tarea pastoral todavía era vigente en sus tiempos. Ahora, trayéndolo a la actualidad, en nosotros, en este día 31 de diciembre, si nosotros hablamos del pastor de ovejas, no estamos familiarizados en esta función o en esta tarea. No es que en nuestras charlas le digo, che Andy, mirá, esta semana tuve un problema con una oveja. Esta semana la oveja estaba media desobediente. No es que en nuestras charlas está hablar de las ovejas. Es más, cuando alguien menciona, si usted aquí viene por primera vez y yo le digo, Jesús es el buen pastor, ¿cómo? ¿Qué quiere decir que Jesús es el buen pastor? La primera idea que se me viene a la mente cuando hablamos de pastor es el pastor Rocco. ¿O no es así? Alguien que nunca ha leído la palabra de Dios, uno dice, bueno, hablemos del pastor, hablemos del pastor Rocco. Esa es la imagen que yo tengo cuando pienso en un pastor. Por eso, en esta mañana vamos a ver cómo nosotros, como CC Vida, podemos aplicar a nuestras vidas la declaración que Jesús es el buen pastor. Y lo primero que vamos a ver es que el buen pastor da su vida ¿por quién? Por las ovejas. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y esto quisiera que podamos detenernos. Habían pastores que eran buenos pastores, que cumplían con las tareas pastorales. Pero Jesús está diciendo acá que Él es el buen, Él es el magnífico, Él es el gran pastor. Ahora, algo interesante que habían pastores que cuidaban de las ovejas hasta cierto punto, hasta que sus vidas corrían peligro, hasta que estaba en riesgo su propia vida, ellos comenzaban a dejar de ser buenos pastores. Por eso Jesús hace referencia a que Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque conscientemente, voluntariamente, Él da su vida por las ovejas. Yo quisiera preguntarle a usted en esta mañana, ¿por quién estarías dispuesto a dar su vida? ¿Por quién estarías dispuesto a dar su vida? ¿Estarías dispuesto a dar su vida por tu hijo? ¿Estás segura? ¿Estás segura que estás dispuesto a dar tu vida por Dios? ¿Por quién estamos dispuestos a dar nuestras vidas? Esto es lo que a Jesús le hace el buen pastor, porque Él da su vida por las ovejas. Y la frase dar su vida por las ovejas no quiere decir solamente que Él va a la cruz y va a morir por toda la humanidad, exclusivamente por eso, sino que muestra la entrega de un verdadero pastor. ¿Qué es lo que dice 1 Samuel 17:34? Y quisiera que podamos graficar un poco la idea del pastor que cuida las ovejas. La siguiente diapositiva. Dice, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Mire, presta atención en este pastor de ovejas. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. ¿Cuántos de ustedes tienen osos o leones? Jesús no va. Yo quería mostrarles esto porque grafica cuál es la idea del pastor de ovejas en sí, su tarea en cuanto a dar su vida por las ovejas. Pero Jesús no es que va a tomar a aquellas personas que yo sé que además alguno ya pensó en algún oso, algún león que viene a hacerte daño. Jesús no va a agarrar a esa persona de la melena, no va a agarrar a esa persona y la va a matar. Yo sé que más alguno quisiera que Jesús hiciera eso con esa persona. Pero
lo que Jesús está diciendo como el buen pastor es que Él da su vida, pero como protector. Él es el que nos protege. Él es el que pone un escudo. Él es, como decía el pastor Rocco, Él es la puerta que por esa puerta no puede pasar nadie. Nadie que quiera venir a hacer daño a sus ovejas. Porque Él es el que protege. Él es nuestro protector. Él es nuestro defensor. Y Jesús dijo a sus discípulos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, y nos dice a nosotros, ustedes son mis amigos. Y dice, yo doy ¿qué? Mi vida por mis amigos. Jesús es tu protector. Él no quiere que nada nos haga daño. Él no quiere que nada nos lastime. Pero el buen pastor no tan solamente va a dar su vida por las ovejas, sino también que las conoce. Y el verso 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Dice el verso 15, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Verso 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Acá está haciendo referencia a ¿quién? A nosotros. Y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Quisiera preguntarle a usted, ¿qué hace que nosotros podamos conocer a Cristo? ¿Por qué conocemos a Cristo? La simple respuesta es que Él nos conoce primero. Él nos conoció primero. Él nos dice acá, tengo otras ovejas, tengo hacese vida que no son de este redil. También a ellas debo traerlas. Ahí se estaba hablando de nosotros. Jesús, como el buen pastor, estaba hablando de nosotros. Que íbamos a ser incorporados, que íbamos a tomar parte de Él como pueblo escogido de Dios. Y es interesante que Jesús usa la palabra conocer. No es que yo conozco, Jesús no dice, bueno, Pablo Lesquiu, Ana Ortelli, Mariano Rimoli. No es que Él conoce solamente nuestros nombres, sino que conoce el día que no tenemos ganas de hacer nada, Dios nos conoce. El día de nuestras angustias, Dios nos conoce. Dios conoce nuestros buenos momentos, Él conoce nuestros fracasos, Él conoce el pasado, conoce la circunstancia que estamos viviendo hoy en nuestro presente, conoce lo que va a pasar en nuestro futuro. Él conoce todo de nosotros. Y la palabra conocer tiene que ver con un conocimiento completo, con un conocimiento profundo de Dios hacia nosotros. Me conoce completamente. El buen pastor entrega su vida. El buen pastor conoce de las ovejas. Pero el buen pastor va a dar seguridad. Él va a dar cuidado a las ovejas. Y hay un salmo que me encanta, es el Salmo 23. Dice el verso 1, el Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Sabe que nadie espera que las ovejas se cuiden a sí mismas. Los dueños de los rediles contratan o toman a pastores para que las cuiden. Las ovejas no pueden cuidarse por sí solas. Necesitan de un pastor que las cuide, que las haga sentir seguras. Y quisiera que podamos pensar o imaginar cuando vemos que el Salmo de David dice, en verdes pastos me hará descansar. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente por verdes pastos? Paz. ¿Qué imaginamos por verdes pastos? Quisiera que podamos ver una imagen. Para usted, ¿esto es verdes pastos? Qué hermoso, ¿no? Este es el patio de nuestra casa. Pero, ¿será realmente vivir en pastos verdes esto? Saben que desde los tiempos bíblicos no era la cultura tener este tipo de cosas. En realidad, cuando uno va a Israel y ve este tipo de campos, es para el desarrollo de la agricultura, para generar cultivos.
Y es interesante que las ovejas rara vez encontraban pastos verdes. Muy pocas veces encontraban pastos verdes, menos abundantes. Y las ovejas van a pastar o van a comer pastos en áreas que no son por ahí propicias o son tierras estériles. Y quisiera que pasemos a ver la siguiente foto. Esos son los pastos verdes. No, yo quiero los anteriores. Pero Jesús o Dios, hablando del salmista, está hablando de estos pastos nos hará descansar. ¿Qué descanso hay en esto? ¿Cómo puedo encontrar descansos en una pendiente, en subir una ladera, una montaña, en un desierto? Saben que en estos lugares llueve poco en el año, pero esa lluvia hace que las rocas caiga una gota y hace que en el ambiente, en la tarde, corra una brisa y haya una humedad suficiente para generar un tipo de vegetación. Y quisiera que vayamos a la siguiente diapositiva. Ven esos lugares desérticos, en esas rocas en donde gotea esa agua y hace que genere una vegetación, donde los pastores tienen la capacidad de llevar a las ovejas y que puedan comer estos pastos verdes. Los pastos verdes no son esos campos verdes, son estos pastos verdes. Si usted no me cree, yo voy a subir un video en CC Vida para que vea realmente, directamente de las tierras de Israel, que estos son los pastos verdes. Porque, mira, algunos, me está metiendo un chamullo. Los pastos verdes no es todo lo que necesitamos para el resto de nuestra vida. No es que Jesús dice, bueno, yo te traigo aquí y ya no tienes que hacer más nada. Todo lo que no tienes que hacer ningún esfuerzo más. Todo de ahora en adelante estará a tu alcance. Eso no es pastos verdes. Un maestro, un rabí dijo, la preocupación es lidiar con los problemas del mañana en los pastos de hoy. La preocupación es lidiar con los problemas del mañana y en los pastos de hoy. Saben que en el desierto, en estos lugares, aprendemos que el pastor nos va a dar lo suficiente para vivir el ahora. Que el buen pastor, dentro de 5 minutos, yo voy a confiar, porque el buen pastor me llevará a esos verdes pastos. Y él sabe que ese verde pasto es lo mejor para mí. Esos verdes pastos es lo mejor que va a pasar en el día de mañana. Es poder entender esto. Confío en el pastor, que él me dará lo necesario, lo suficiente para vivir hoy. Quisiera preguntarle a ustedes en esta mañana, ¿cuántos pastores hay aquí? ¿Cuántos pastores hay aquí? ¿Hay un solo pastor? ¡Wow! A raíz de ver la característica de Jesús como el buen pastor, es muy lindo ver que Jesús es el buen pastor, que cuida, que entrega su vida por nosotros. Pero debemos entender que nosotros debemos y tenemos una responsabilidad de ser una iglesia pastoral. Y hablamos de iglesia como un individuo y como una comunidad. Hoy en día estamos aquí como reunión, estamos siendo iglesia. Pero usted cuando esté con su familia hoy, también va a ser iglesia. Pero por eso debemos entender que somos una iglesia pastoral. ¿Qué es lo que hace la iglesia pastoral? Primero, empatiza con la necesidad. Y vamos a leer Lucas 15, a partir del verso 1. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Saben quiénes eran los recaudadores de impuestos? Piense en el peor de los políticos corruptos. Esos son. Ese es el recaudador de impuestos de esa época. Nadie quería cruzárselo. ¿Pero qué es lo que hacían? Se acercaban a Jesús, ¿para qué? Para oírlo.
De modo que los fariseos y los maestros de la ley... Hubo un problema con el handy, no se preocupe. Se pusieron a murmurar, este hombre recibe ¿a quién? Y come con... Los líderes religiosos habían adoptado una forma de vivir para dividir la humanidad. Ellos dividían, los que están de este lado son justos, o son, personas piadosas, pero de la columna para acá son todos unos pecadores. Entonces, los líderes religiosos habían dividido a la humanidad. Con ellos no debemos juntarnos, con ellos no debemos acercarnos. Y aquí los pecadores, es interesante, que eran, levante la mano, ¿quién es pecador acá? Bueno, Jesús no está hablando de nosotros, como pecadores en sí. Estos pecadores tenían un máster en pecar, tenían doctorados en pecar. Eran los expertos para pecar. Estos tenían mala fama, nadie quería estar con ellos. Con todo respeto, Jesús está hablando de la clase de pecador más baja, como personas, ladrones, asesinadores, prostitutas. Esas personas son las que venían a Jesús a escuchar su palabra. Pero Jesús tenía esta capacidad, Jesús tenía esta gracia de aceptar a esa clase de personas, de empatizar con esas personas. Jesús tenía esta gracia de hacer sentir bien. ¿Quién quiere comer con esa clase de personas? Jesús. Jesús se sentaba con ellos, les enseñaba, pasaba tiempo con ellos. Pero la pregunta que yo le quiero hacer a Jesús, ¿qué veías vos en esas personas? ¿Qué te llevaba a hablar con esas personas? La respuesta que yo tengo de este relato es que Jesús veía la necesidad. Veía la necesidad de ellos, de poder acercarse a conocer más de Él. De que ellos puedan tener un encuentro personal con su persona. Y mi pregunta acá, ¿estás viendo la necesidad en los demás? ¿Estás viendo la necesidad del otro? ¿Estoy viendo lo que necesita el otro? ¿O solamente veo sus defectos? Porque somos muy buenos para ver los defectos. Somos muy buenos para prejuiciar a la gente. Estamos viendo las malas acciones. Estamos viendo las malas palabras, el palabrerío que tienen. ¿Estoy viendo con quién se junta? ¿O estoy viendo que ellos necesitan de Jesús? Necesitamos ver a los demás no con nuestros propios ojos, sino que nuestro filtro para mirar a los demás es los ojos de Cristo. Tenemos que ver a los demás a través de los ojos de Él. Esto no es una tarea fácil, pero Jesús acá nos marca un ejemplo a seguir para empatizar con la necesidad. Una iglesia pastoral deja de ser una oveja perdida. Dice el verso 3, Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Hablamos de una oveja perdida, no en el sentido literal, sino hablamos de una persona, de algo que pueda ser aplicable a nuestras vidas. Capaz el pasaje aquí no nos puede decir nada, pero vamos a centrarnos en la última parte que dice, pierde una de ellas. Iglesia, nunca nosotros vamos a dejar de ser ovejas para Dios. Siempre somos sus ovejas. Pero lo que tenemos que dejar de ser es ser una oveja perdida. ¿Cuáles son las características de una oveja perdida? Siempre está a la espera de su rescate. Una oveja perdida toma una actitud de inactividad, de pasividad. La oveja perdida se aísla de las demás.
La oveja perdida vive en un estancamiento espiritual. La oveja perdida no va a discernir por sí sola lo que está bien o lo que está mal. La oveja perdida, pastor, ¿puedo hacer esto? Pastor, ¿me conviene hacer esto? Por sí sola no puede discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Necesita constantemente ser encaminada, constantemente ser reenfocada. La oveja perdida, su crecimiento espiritual siempre está limitado. La única manera para poder cortar con esta condición de oveja perdida es pasar de ser de oveja perdida a ser un pastor de ovejas. Verso 4, la segunda parte dice, ¿no deja las 99 en el campo el pastor y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta debe ser nuestra responsabilidad, no como cecebía solamente, sino como persona. Salir a buscar a aquellos que necesitan ayuda, a aquellos que están perdidos, a aquellos que están desorientados, a aquellos que no tienen un rumbo. Tenemos que ir en pos de esas personas y dejar de estar detenidos, de estar estancados, de estar cómodos. ¿Saben que hace un tiempo atrás nuestra familia se componía por mi esposa, yo, Rocky, que era nuestro perro, y Lilo? Y saben que cada vez que llegábamos a casa al mediodía después del trabajo, Lilo estaba acostado en el pasto y apenas abría los ojos, se quedaba acostado, nos miraba y seguía durmiendo. Pero al momento que abríamos la reja, escuche bien, que abríamos la reja de nuestra casa, se escuchaba en una puerta. ¿Saben quién era? ¿Saben quién era? Rocky. ¿Sabe cuál es la pregunta que me hago? ¿Qué quiero ser frente a la necesidad, frente a las personas que me rodean? Lilo, recostado, viendo, se está perdiendo. Bueno, se pierde, total. O Rocky, que antes que lleguen a esta puerta, ir a buscarlos, ir en pos de la necesidad. ¿Saben cómo es la historia? Abríamos la puerta y Rocky es el que estaba ansioso por subirse. Y a veces tenemos ese prejuicio de ser cargosos. Que seamos cargosos. ¿Cuánta gente vive sola? ¿Cuánta gente pasa soledad? Que necesita compañía, necesita gente, amigos. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos amigos tienen? ¿Uno? Amigos posta, que está con ustedes en las buenas y en las malas, no en las buenas nada más. Si uno necesita gente alrededor, ¿cuánto más aquellos que lo necesitan más, aún más? Necesitamos ser esa clase de personas que van, pastores que van a buscar las ovejas. Si nosotros enumeramos la actitud de este pastor de ovejas, primero, deja las 99. Segundo, va en busca de la oveja perdida. Tercero, se llena de alegría. ¿No le pasó cuando esto me está molestando. ¿No le pasó cuando chico uno se caía y el papá, qué es lo que le hacía? Ay, pobrecito. No, le daba un sopapo. Aparte, o sea, se caía y el papá le daba un sopapo y le decía, te dije que no lo hagas, ¿o no? No. Ahora, acá, lo que hace el pastor, si la oveja se pierde, no es que le pega en la pata, sino que solamente la toma, la carga en los hombros, la pone en su lugar y celebra por aquello que estaba perdido.
Esa es la actitud que debemos tomar. Llenarnos de alegría. Cuarto, la carga sobre sus hombros. Quinto, celebra que la encontró con otros. Jesús, ¿por qué enseña esto? Porque los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley, no empatizaban con otros. No querían ir a otros. Ellos estaban bien como estaban. Sí eran personas piadosas, eran personas justas, que conocían la palabra, pero les faltaba el tramo que Jesús nos enseña hoy. Suplir la necesidad de la gente. Nuestro punto de acción en esta mañana, y para comenzar el año 2018, es elijamos entre 1 a 3 personas para pastorear en el 2018. Pero no de acuerdo a cómo yo quiero pastorear, sino de acuerdo a las características del buen pastor. ¿Lo toma? Elijamos entre 1 a 3 personas para pastorear en el 2018, de acuerdo a las características del buen pastor. ¿Este año pastoreó a alguien? ¿O solamente su vida pasó por usted, por su familia? ¿Vio la necesidad en otros? ¿Vimos la necesidad en otros? ¿Suplimos necesidades de otras personas que estaban pasando por problemas? El año 2018 necesitamos ser una iglesia pastoral, conforme a lo que el buen pastor nos dejó. Si usted vino por primera vez aquí, capaz no entienda cuál es el concepto del buen pastor, pero quisiera ejemplificarlo. Si hasta este punto puso la confianza, tal vez en un político, tal vez puso la confianza en una persona, tal vez ha puesto la confianza o la seguridad en sus bienes materiales, en algún momento de su vida, esas cosas le van a fallar. O en algún momento de su vida no van a estar esas cosas. Pero el ánimo y la esperanza que nosotros queremos dejarle a usted en esta mañana es que el buen pastor, Jesucristo, quiere pastorear su vida. Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933, sitio web www.ccvida.org.ar.